Participantes, pido permiso, quede documentado en la grabación que vamos a estar pues grabando la conferencia para poderlo compartirlo con otras personas. Ahora, ¿listos? Vale, hola, bienvenidos a todos y todas. El día de hoy es un honor tenerlos acá presentes en nuestro segundo evento. Bueno, le damos la bienvenida a la segunda jornada del ciclo de webinars Encaminando a Panamá hacia el manejo ambientalmente racional de los desechos plásticos, con el tema ¿Por qué una estrategia para el manejo ambientalmente racional de los desechos plásticos? Parte 2. Todo esto está siendo organizado en el marco del proyecto de desechos plásticos de Centroamérica, evento organizado por el Centro Regional del Convenio de Basilea para América Central y México, y el Centro Regional del Convenio de Estocolmo, alejado en el CIMET, que es el Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos, alojado en la Universidad de Panamá. Este proyecto está siendo financiado por la NORAD, que es la Agencia Noruega para la Cooperación y Desarrollo. Como primer ponente, les presento a Álvaro Quiroz, quien es científico ciudadano. Les cuento un poquito sobre su bio. Es ingeniero industrial, especialista en diseño y administración de proyectos de investigación e innovación. Y como les comentaba antes, es investigador ciudadano. Es autor principal del Plan de Acción Nacional de Basura Marina para Panamá y es el Project Manager del proyecto Wanda de Marea Verde. Es también miembro de Clean Current Coalition de Benioff Oceans Initiative y de la Universidad de California de Santa Bárbara. Es también donante asociado del Biomuseo, director de la Fundación de Rescate de Alimentos de la Ciudad de Panamá y miembro de Internet Society y miembro del Grupo de Estudios Regional para el Manejo de Basura en Centroamérica y el Caribe. Álvaro, paso el escenario para ti y dejo de compartir pantalla. ¿Vemos tu presentación? No te escuchamos todavía. Sí, buen día a todos. Gracias por la invitación. Por respecto al tiempo, voy a tratar de avanzar bastante rápido sobre la información que quiero compartirles. Básicamente lo que buscamos desde el concepto de ciencia ciudadana es poder o permitir que los actores sociales nos involucremos en la generación de información que ayude y que contribuya tanto al monitoreo como a la toma de acciones y de búsqueda de soluciones a nivel de sociedad y comunidad. En esto, en pocas palabras, es no dejarle toda la responsabilidad o el propósito a un grupo de actores, sino que todos nos involucremos en eso. Y de ahí nace parte de lo que hacemos. Bueno, quiero empezar con hacerles una pregunta, y es, de los presentes, ¿quiénes conocen o han tenido la oportunidad de visitar 4 o al menos 3 de los 7 ríos que atraviesan Ciudad de Panamá? En el 2017, cuando yo empecé a entender un poco el problema de la basura y a leer y a documentarme sobre el tema, me di cuenta que, habiendo crecido en esta ciudad, solo conocía uno. Y de ahí nace el interés de empezar a comprender un poco más la identidad, el efecto y la relación que tenemos como ciudadanos, o en nuestro caso muy particular, la desconexión que tenemos como ciudadanos con nuestros ríos y con nuestras fuentes hídricas a nivel del país. Incluso ese fenómeno no solo sucede en Ciudad de Panamá, sucede en otras capitales de provincia también. Para empezar a entender el problema de macroplásticos, entender algunas definiciones. Una es, bueno, cuando se habla de micro, entender que es, usualmente los autores o los investigadores hablan de menos de 5 milímetros, incluso hasta nano, y ahí se dan una serie de procesos que más adelante podemos ver rápidamente. En mi caso en particular, y con el grupo de gente con la que he trabajado a lo largo de los últimos 5 años, hemos trabajado más macro. Macro serían ya partículas que pueden ser visibles por el ojo humano a simple vista, que es algo de más arriba de 2.5 centímetros. Ajá. Los fenómenos de cómo estos elementos no naturales, los polímeros, pasan a integrarse a las cadenas trópicas, a las cadenas alimenticias de la cual somos parte o somos uno de los eslabones finales,
tiene diferentes consideraciones. Una de ellas es, para muchas personas lo ven en función del tamaño. Mi experiencia ha sido que lo veo más en función del tiempo. Al final todo plástico, todo polímero que entre en la naturaleza se va a degradar, se va a descomponer, se va a fragmentar, se va a pulverizar, va a pasar por una serie de sucesos y eventos mecánicos, físicos y químicos, y al final va a terminar convirtiéndose en pequeños elementos, partículas, fracciones o similares, en la búsqueda de la naturaleza de volver a integrar ese elemento o ese material a su estado más básico, a su estado más simple, casi molecular. Y es ahí donde tenemos los problemas porque estamos llevando elementos que no deberían estar en estas zonas, de forma artificial, o sea, por conducta humana. Y esa es una de las preocupaciones y uno de lo que hay que entender, de que más allá del tamaño es un tema de tiempo. Eventualmente todo plástico que entre o todo material, artificial o de generación humana que entre en un ecosistema va a sufrir el mismo proceso. Entonces, más que verlo en función de tamaño, yo lo veo en función de tiempo. Incluso cuando los humanos ya no estemos en el planeta, todavía va a quedar algún plástico o algún material degradándose como nuestro legado, nuestra presencia, pero el sistema va a buscar volverlo a su composición más básica. Hace un momento les preguntaba lo de los ríos y es interesante entenderlo porque, en algunas partes nuestros ríos están encauzados, están, entubados, como le digo yo, y no los vemos. La realidad es que son alrededor de 7, si consideramos que Tocumen ya es parte de la ciudad de Panamá, y a la velocidad que crece lo va a seguir siendo y lo va a hacer mucho más pronto, y eventualmente en 20 o 30 años Pacora también será parte de la ciudad de Panamá. Eh, de estos, los más visibles por nuestra dinámica Purundú, los ubico un poquito. Este es el que pasa cerca del aeropuerto de Albrook, descarga en el canal de Panamá. En verano se pone muy apestoso cuando se seca. Luego está el Matasnillo, mucho más visible, descarga en lo que recordamos como, el Parque El Florista, la Avenida Balboa. Luego tenemos el río abajo, también muy visible, descarga en lo que sería Panamá Viejo. Cuando todos pasamos por el tramo marino de Cinta Postera lo vemos, genera mucha basura, se acumula mucha basura en esa zona. En el cuarto punto tenemos, Matías Hernández, que fue donde empecé a estudiar el proceso de transportación y de descarga de basura marina que genera en tierra firme a través de los ríos, gracias a la Asociación María Verde. En el quinto tenemos el río Juan Díaz, que es donde actualmente, coopero en el desarrollo del proyecto de Wanda. Eh, Ese descarga en el desembarcadero del puerto de Juan Díaz. Los que han ido a la planta de tratamiento y saneamiento de la bahía tienen que haberlo visto. Y luego tenemos unos que yo los clasifico como uno solo, porque realmente descargan muy próximos, que son el Tapia y el Tocumen, y tienen identidades muy similares. Posterior a eso, el Cabra, que ya es Tocumen propiamente dicho, y luego entonces vendría el Pacora. Entendiendo este escenario, sabemos que Ciudad de Panamá, es una zona altamente poblada, con grandes, paradojas, con grandes contradicciones a nivel de lo que es manejo de desechos, de residuos y de descargas de materiales disueltos en ambos, tanto en los sistemas, colectores como en los sistemas, naturales. Ahora les menciono un poco lo que tengo de datos, lo que hemos generado a nivel del Matías Hernández, que fue, como les decía, alguna de las primeras cuencas que empezamos a estudiar, es la cuenca 142, aquello fue en septiembre de 2019. Tuvimos la oportunidad de hacer, 3 mediciones entre los meses de mayo y septiembre. Eso nos permitió comparar veranos y estación lluviosa. Y de aquí los elementos más interesantes fue comprender que casi el 30% de los materiales que pudimos identificar y caracterizar correspondían a botellas plásticas PET, un 46.7%, a poliestireno expandido o foam, entendiendo que el foam tiene una característica cuando se estudia, él absorbe humedad, entonces su peso, tiene un gran componente de agua, con lo cual no debemos asustarnos mucho tanto en el peso, pero sí en el volumen, porque sí es muy voluminoso. Y luego eso tenemos el HDPE. Estos 3 personajes los vamos a ver en las siguientes, caracterizaciones, y son realmente un enemigo común que cada día, se encuentra en más lugares. De acá también entender que por qué utilizamos 26 categorías en el caso de mis estudios o los que yo he participado, porque cuando empezamos a estudiar el material, el componente del polímero, nos dimos cuenta de que
no había correlación o era muy difícil correlacionar las caracterizaciones regulares con lo que se maneja a nivel de reciclaje y de búsqueda de soluciones o a nivel de vertederos y de botaderos. Entonces buscamos esta fórmula que fue un legado que nos dejó INECO cuando hizo el estudio de caracterización de vertederos en Panamá, para poder entender o tratar de buscar correlaciones y buscar propósitos y usos de los polímeros según sus características y su naturaleza, con lo que serían cadenas de recuperación, de reciclaje, de reuso. Interesante aquí entender, por ejemplo, también que el 38% de las categorías, o sea, las 10 primeras, nos generaron el 80% del problema. Y aquí lo que buscamos era buscar un pareto, entender si había alguna relación entre quiénes eran los mayores generadores del problema de la generación de basura marina o basura en río. Acá de forma gráfica, bien sencillo, 29, 17, 6%, y luego un personaje también que lo vamos a encontrar en muchos ríos y es también un fenómeno interesante, que son los ABS, el nombre corto, no se compliquen con la parte química, a mí tampoco me gusta mucho, que son el 5%. Estos son los juguetes y algunos componentes de chasis de autos, las partes internas de los vehículos, los displays, los protectores, los cobertores del vehículo internamente. Luego en el río Juan Díaz, cuenca 144, de diciembre de 2020, ya en pandemia, empezamos a encontrar otros elementos, acá ya mascarillas, guantes de látex, todo este tipo de nuevos actores que entraron al sistema, lamentablemente, y en el río Juan Díaz encontramos algo muy interesante. Acá también se dio un fenómeno muy similar. En vez de 10, 8 de las 26 categorías generaban el 79% del pesaje o del volumen caracterizado. Si ven nuevamente los tres actores que le mencioné hace un momento, PET, EPS y HDPE, y las combinaciones fueron 25, 19, 7.8. Por ser un río menos urbano que el Matías Hernández, un poco más natural, cerca de una zona vegetal amplia, con todavía zonas sin colonizarse o sin invadirse, encontramos materia orgánica, que esto es el proceso natural del río, cuando los árboles en las riberas se caen los cocos, se caen las semillas, las ramas, las pencas, y encontramos otros elementos también como vidrio. Acá hicimos algo un poco más atrevido, empezamos a comparar qué veíamos en el Matías Hernández, que lo ven a la izquierda, con lo que encontramos en el río Juan Díaz, y si ven se empieza a dar lo que le llamamos un poco de análisis de espejo. Vemos que algunos de los componentes se repiten, las proporciones no llegan a ser iguales, tal vez por la falta de muestras, necesitaríamos generar más muestras, pero en rasgos generales se comportan bastante similar. Y luego, gracias al equipo de ambiente de la Junta Comunal de Don Bosco, tuvimos acceso a los datos de lo que fueron las caracterizaciones en el RIBOP, que se encuentra en el río Tapia, cuenca 144, de febrero de 2021. Y acá empezamos a ver el fenómeno nuevamente. 4 de las categorías, acá tenemos densificación, 4 de las categorías generaron el 85%. Si recuerdan, les mencionaba hace un momento que en el caso de Juan Díaz fueron 8, y en el caso de Matías Hernández fueron 10 categorías las que me generaban casi el 80% del problema. Acá se densifican a solo 4 categorías, generándome el 85% de toda la muestra a nivel de peso. Las combinaciones, 36% poliestireno expandido, mucho FON, 28% el PET. No encontramos HDP en las 3 primeras, sino que lo encontramos en la 5ª posición, y restos de podio y materias orgánicas casi suman el 20% del Tapia. Luego comparamos el Matías Hernández nuevamente como nuestro primer sujeto de estudio contra el río Tapia, y encontramos algo similar a lo que encontramos en el Juan Díaz, algo de espejo, se reflejan las mismas categorías, a excepción de algunas como el PVC que no encontramos, y algo de Tetra Pak y plásticos o stretches, películas estirables. Posiblemente, no puede ser algo concluyente, pero puede ser una hipótesis, por la entrada en vigencia de las regulaciones de la eliminación de bolsas de plástico. Se empieza a ver en las siguientes mediciones que hicimos que ya no encontrábamos tantas cartuchos y tantas bolsas en las caracterizaciones. Eso creo que es un elemento interesante que más adelante lo mencionamos como una recomendación para lo que es el monitoreo de la legislación y la política en el control y en la reducción del uso de plásticos. Luego hicimos algo un poco más atrevido, empezamos a caracterizar lo que es la descarga ya propiamente en la desembocadura del río Matías Hernández. Esto fue gracias a los amigos de Mimar y Marea Verde. Esto se hizo en febrero de 2021, también en pandemia. Y aquí encontramos el Pareto perfecto. Encontramos que 5 categorías, o sea,
casi el 19%, generaba el 81% del problema. Esto ya nos muestra clara incidencia del fenómeno y de entender cuáles son los principales enemigos a los cuales nuestras acciones, nuestras regulaciones deberían estar orientadas si queremos realmente impactar de forma efectiva en la generación de plásticos y de contaminantes. Acá más por un poco, tenemos también la combinación, y aquí vemos algo interesante. No encontramos casifón, no encontramos poliestireno expandido en la playa. Y aquí ya empieza la dinámica de lo que es la diferencia entre cómo el mar actúa sobre ciertos materiales y cómo lo hace Río. En cambio, si encontramos mucho PET, más de la mitad de lo que encontramos fue PET y de lo que pesamos, y esto posiblemente se da porque el PET se comporta como una boya, a diferencia del poliestireno expandido, no va a absorber el agua, ni tampoco va a cambiar de absorber agua dulce a agua salada, que es otro fenómeno que no hemos estudiado, pero que sería interesante. Encontramos muchos juguetes, muchos elementos, abanicos, estructuras, carcasas plásticas, encontramos metales ferrosos, HDP, y textiles. Hicimos el mismo ejercicio, pero contra el propio río entendiendo que encontramos un par de metros, ni siquiera kilómetros, un poco más arriba, donde estuvo colocado el BOP en el 2019 y 2020, versus lo que se encontró en la desembocadura, y empezamos a ver las diferencias. Por ejemplo, cosas naturales como los restos de poda no lo encontramos en las playas, posiblemente eso se arrastra y se va al lecho marino, cambia su capacidad de absorción, la sal empieza a hacer algo de química, y eso casi no se encuentra, pero sí encontramos, como decía hace un momento, las boyas, los PETs, encontramos algo de EPS y encontramos algo de PVC, materiales ferrosos, HDP. Y bueno, y acá les encuentro un poco lo que me permitió, y agradezco a Marea Verde por permitirme hacer público esta información. Recientemente, como parte del proceso del proyecto de Wanda, de la rueda de agua, se empezó a monitorear 3 puntos en el río Juan Díaz, que clasificamos como cuenca media, alta y baja. Y aquí les comparto algunos de los datos interesantes. Encontramos, por ejemplo, algo que nos sorprendió, a mí en particular me tomó por sorpresa, fue encontrar microplásticos en la cuenca alta. Este punto fue Villalobos, no sé si algunos lo deben de conocer, el balneario Villalobos, en la parte de atrás de Pedregal. Encontramos 0.08 gramos por centímetro cúbico de muestreo. De estas el 49% eran fibras, 32% eran fragmentos y en otros el 19%. Encontramos lo que ya habíamos visto cuando nos leímos el diagnóstico de afluentes del Gorgas, el estudio del 2017 de Gorgas. Encontramos microplásticos en la cuenca media y en la cuenca baja. Acá lo preocupante fue encontrarlos en la cuenca alta. Uno esperaría o se imaginaría que los microplásticos se van a generar luego de toda la hidráulica y la mecánica que genera el río sobre los materiales, y que por arrastre, por fricción, por otros procesos que sufre el material en su trayecto por el río, se degrada, se descompone y empieza a fragmentarse. Lo más abundante que encontró el contratista que hizo el estudio fue poliéster, polietileno, fibroplásticos y PVC, policloruro de vinilo. Luego acá también le pedimos al contratista hacer algunas mediciones de calidad de agua, y estos datos también fueron muy interesantes. Encontramos, por ejemplo, en la cuenca baja una condición crítica en lo que es la presencia de macroinvertebrados o indicadores biológicos, en la cuenca media moderado, y en la cuenca alta todavía encontramos una calidad relativamente buena. Acá lo que me gustó del proceso, y nuevamente mi recomendación a cualquier actor que tenga la toma de decisión o el poder de inferir en la toma de decisión, es mantener procesos de monitoreo y de vigilancia regulares. Por ejemplo, si vemos el estudio que les mencioné en su momento de Gorgas del 2017, cuando ellos medían en la estación E1, que yo lo considero cuenca media del Juan Díaz, el índice de calidad de agua estaba en el 81, y lo que nos arrojó el estudio de Marea Verde la semana pasada es un índice de calidad de 30, ya entrando en mala, pasando de lo que consideraría buena y aceptable en los rangos de los criterios de clasificación de ICA, a mala como un 30, y luego en la cuenca baja
encontramos que pasamos de un 57 a un 42. O sea que ambos indicadores del 2017 se están cayendo, se están desmejorando muy rápidamente. Estamos hablando de un proceso de menos de 5 años, y lo cual es preocupante. Lo más preocupante de estos resultados es que estos mismos procesos están sucediendo en los demás ríos, pero no se están monitoreando de forma regular. Y estos mismos procesos van a empezar a afectar a los ríos que están en las afueras, como el Pacora, como el Tocumen, que todavía no tienen tanta presencia humana, que todavía no están tan intervenidos, pero que a medida que la población va creciendo en esa zona y que no se va planificando el desarrollo o que no se va planificando la correcta disposición, recolección y tratamiento de las aguas servidas y de los sistemas de recolección, van a pasar por este mismo sufrimiento y problema. El Juandía en particular, tanto el Tapia y el Tocumen, lamentablemente o realmente es preocupante, mejor dicho, descargan en el sitio de Ordanzar, descargan en una zona que es área protegida, en un área donde existe gran cantidad de manglar y que ya estamos muy claros en que la presencia de todo este montón de elementos generados por conducta humana, todos estos polímeros, todos estos plásticos, esta basura, y no hablo de los disueltos porque eso también es otro elemento muy, muy preocupante, van a empezar a afectar las poblaciones que nacen, se reproducen, se alimentan e interactúan en el manglar. Recordemos que aproximadamente el 80% de las especies marinas en algún momento de su vida necesitan de un manglar, necesitan de un ecosistema marino costero manglar para existir. Entonces esto sí es muy preocupante porque vamos a estar matando una de las principales cunas que tenemos en los océanos panameños. Ya casi terminando, bueno, hemos seguido siendo investigación ciudadana. Una de las últimas cosas que hicimos fue, eh, en la parte del año pasado y este año, empezar a estudiar basura sumergida en las cuencas, perdón, en la bahía de Puerto Lindo y Playa Chica. Playa Chiquita, perdón, esto es Costa Riba y Colón. No entramos a caracterizar playas porque ya algunos científicos panameños, entre ellos, bueno, la doctora Denise, tiene muy buena documentación, no vale la pena medir algo que ya está tan bien estudiado, y apuntamos más a empezar a estudiar basura sumergida a través del uso de drones, a través de voluntarios buzos, y empezar a entender un poco qué está pasando un poquito más allá de la línea costera, y entender cómo es el comportamiento de muchos de estos materiales cuando llegan al lecho de las playas. Con esto, bueno, quiero concluir, y no sé si tenemos periodo de preguntas y respuestas, Nicole, pero sí darle mis dos últimas recomendaciones. La primera de ellas es crear sistemas de monitoreo, crear sistemas de vigilancia a lo que son las regulaciones y lo que son las acciones que hacemos muchos de los actores de la sociedad civil, llámese ONG, movimientos de conservación, organizaciones de base comunitaria que trabajan en la reducción o la mitigación de la contaminación. Y por otro lado también apuntar la legislación y todo lo que es la toma de decisión a ciencia, a elementos, a data valiosos, más allá de percepciones o de opiniones. Evidentemente, cuando uno va a una limpieza de playa, lo que más te impresiona son las botellas plásticas, pero también es importante entender qué sucede con esos elementos y cuáles deberían ser los que ataquemos de forma más rápida, porque no todos se descomponen de la misma forma y no todos generan la misma afectación a los ecosistemas. Entonces, entender un poco más eso y apoyar y contribuir en la toma de decisiones, educar un poco más a nuestros políticos en ese modelaje, en ese entendimiento, serían mis dos recomendaciones. Gracias, Álvaro. Bueno, solo confirmar algo. Entiendo, ¿tú te quedas toda la conferencia o tenías una actividad luego? Los puedo acompañar hasta las Ah, 12. vale. Entonces vamos a hacer la logística como planeada. Los invitamos a todos y a todas a dejar sus preguntas en el chat para que así mientras estamos teniendo la otra ponencia se puede ir adelantando en responderles y al final abrimos el compás tipo a preguntas conversadas si algo no quedó claro. Dos cositas que me gustaría aclarar antes de pasar a la siguiente presentación. Pues primero agradecer a Álvaro por compartir su experiencia y agradecer a Marea Verde por permitirte a ti compartirnos datos tan detallados y específicos. Pues entiendo que has resaltado la importancia y necesidad del monitoreo de la calidad y por otro lado el seguimiento y cumplimiento de las políticas. Entender que el enemigo número uno, pues viendo todos tus análisis y gráficas, es el PET. Qué interesante este análisis comparativo de lo que encontraron en los ríos y en las costas.
Y súper lindo como la siguiente presentación va a hablar un poco sobre el tema de los microplásticos y plásticos en los mares. Entender que estos desechos se generan en tierra firme, que luego pasan a los ríos y luego en su mayoría terminan en los mares. Qué interesante también esto que dijiste de los monitoreos diferenciados por cuenca alta, media, baja, la identificación de los microplásticos en la cuenca alta es algo que vuela un poco la cabeza. Tenemos también este dato súper interesante de que el 80% de las especies marinas necesitan este manglar como una cuna. Y bueno, la verdad es que no voy a hacer un resumen de toda tu presentación. En general estuvo súper interesante y gracias por compartir. Les dejo acá entonces el espacio de preguntas en el chat para ir adelantando y agradezco a los expositores responder si pueden. Y si no, pues al final tenemos ese espacio. Por otro lado, tenemos un enlace de como asistencia en donde puedes compartir tu información y estaremos ahí invitándote a las siguientes sesiones y compartiendo el video de esta sesión y de la anterior por link. Y bueno, sin más vueltas, paso el escenario y presento. Tenemos ahora a Alberto Quesada Rojas. Él es de Mar Viva. Alberto es coordinador regional de contaminación marina de la Fundación Mar Viva. Él es politólogo con una maestría en administración de empresas con énfasis en mercadeo. Y actualmente es estudiante de 5º año de Derecho. Cuenta con más de 10 años de experiencia como experto en incidencia política en conservación ambiental con énfasis en gestión de residuos y contaminación marina con especialidad en el foco a los plásticos. Con ustedes paso a Álvaro Quesada con su ponencia Acción Regional de Basura Marina para el Pacífico Nordeste, algunas referencias a los procesos subregionales y globales. Alberto, todo tuyo el escenario. Gracias, Nicole, y un saludo a todas y a todos los que nos acompañan. Muy agradecido también por esta invitación. Me excuso de una vez, estoy un poco enfermo. En realidad amanecí bastante más enfermo de lo que tenía planeado hoy. Entonces voy a quitar la cámara, voy a proceder a proyectar y vamos a encuadrar un poquito las políticas públicas regionales. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver, aquí estamos. Por favor, me confirman que la estén viendo la presentación, por favor. Sí, la vemos y te escuchamos. Está incompleto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a marcar que tal vez este es uno de los 8 planes regionales de acción sobre basura marina en el mundo. El plan de acción para el Pacífico Nordeste, que incluye la región desde México hasta Colombia, fue lanzado el pasado 8 de junio y es un plan que permite articular, armonizar la acción estatal y también la acción privada de diferentes actores interesados en el combate y en la prevención de la basura marina y la contaminación por plásticos. A continuación vamos a ver un poco cuál es la perspectiva general del plan, la situación regional en el tema de la basura marina, cuáles son las oportunidades que han identificado los estados que conforman el Pacífico Nordeste, desde México hasta Colombia, para atender este problema. Voy a hacer una pasada súper rápida a las áreas prioritarias del plan y presentar también cómo es que se va a configurar la gobernanza de este política. Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva general del plan, el objetivo de esta política pública regional, que es muy importante mencionar que fue construida por las representaciones de los diferentes estados de la región, con el apoyo técnico, el soporte en la facilitación y demás del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Fundación Mar Viva. El objetivo de este plan es promover la implementación de políticas, estrategias, acciones y demás para la gestión sostenible de la basura marina en la región. Es por decirlo así, una meta política pública. No podemos caer a un nivel concreto, no puede
esta política pública señalar vamos a reducir en un 50% la basura marina, porque esas son tal vez metas que tenemos que medir y como bien nos lo señalaba Álvaro en la presentación anterior, de pronto a un nivel más local, a un nivel más municipal. Esto es una política que trata, insisto, de armonizar una región diversa, una región grande, y las acciones están divididas en 7 áreas estratégicas. La primera tiene que ver con alianzas y cooperación, después educación, capacitación y sensibilización. Toda una parte relacionada a monitoreo e investigación, que en realidad se inserta perfectamente la presentación de Álvaro, el colega Álvaro, y nuestros amigos de Marea Verde. Lo que están haciendo va perfectamente en esta parte de monitoreo e investigación. Gobernanza e institucionalidad, infraestructura, para la gestión integral, control y vigilancia, y por supuesto la parte de financiación y movilización de recursos. ¿Cuál es la justificación o dónde se engloba esta política pública regional? Bueno, tenemos obviamente la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el objetivo 12, 13 y 14 relacionados con producción y consumo responsables, acción por el clima y vida submarina. Más específicamente, bueno, es decir, es una acción que colabora en el cumplimiento de los ODS, pero más específicamente en el marco de la UNEA o de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, vamos a encontrar diferentes resoluciones desde el 2014 más o menos, que llaman a la acción global, a la acción coordinada, a la acción regional en el combate y en la prevención de la basura marina y la contaminación por plásticos. Más específicamente, y creo que tal vez algunos y algunas ya conocen esta noticia, pero si no, siempre es un buen momento para recordarla. En la última Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en pasado febrero-marzo, la UNEA 5.2, se emitió la resolución poner fin a la contaminación por plásticos, hacia un acuerdo internacional legalmente vinculante sobre contaminación por plásticos. Esta resolución crea un comité intergubernamental de negociación, conforma un comité intergubernamental de negociación que se va a reunir por primera vez. Su primera reunión va a ser en noviembre de este año en Uruguay. Y es el mandato que tiene este comité intergubernamental es negociar un acuerdo legalmente vinculante, un acuerdo internacional para atender todo el problema de la contaminación por plásticos con un enfoque de ciclo de vida, es decir, desde la producción, el diseño, el uso, consumo y disposición. Esta resolución también llama a la coordinación y a la generación de planes regionales como el que acá presentamos, y también llama a mantener acciones nacionales. Y acá es importante, yo no voy a exponer sobre eso, pero que Panamá también, el Estado de Panamá ha avanzado en la redacción y en la construcción de un plan nacional sobre basura marina. Por ejemplo, estados como Costa Rica ya lo oficializaron a inicios de este año, planes nacionales. Entonces la idea es tener una coordinación en términos de política pública desde lo más global, es decir, un eventual acuerdo internacional, planes de acción regionales, planes de acción nacionales e inclusive llegar a la idea de tener planes de acción locales. También se insertan las decisiones que se han tomado en el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, las acciones que ha realizado el Programa de Mares Regionales del PNUMA y específicamente el convenio de Antigua o el Convenio para la Protección y el Desarrollo Sostenible de las Zonas Marinas y Costeras del Pacífico Nordeste. Convenio que en realidad no está ratificado por los estados, pero que sí está firmado y está acordado por estos 8 estados. Situación de la basura marina a nivel global y a nivel regional. Bueno, creo que la mayoría de los acá presentes también conocen que el problema de la basura marina es un problema enorme, es un problema de enormes proporciones. Estamos hablando que en algunos lugares cerca del 80% de los desechos que se pueden encontrar son plásticos de un solo uso, la mayoría en condición de fibras o microplásticos. También sabemos que la mayoría, el gran porcentaje de la basura marina proviene de fuentes terrestres y no de actividades específicamente en espacios marinos. Y sabemos también que el problema de la basura marina no está, y nos lo mencionaba, nos lo mostraba muy bien don Álvaro, no está disminuyendo. Los indicadores de hecho están desmejorando y están desmejorando de manera exponencial. Algunos dirían que la relación es
cantidad de población, crecimiento poblacional y por lo tanto aumento en la gestión, en la producción de desechos y en la mala gestión. Si nosotros volvemos a ver respecto al plástico, por ejemplo, la población ha crecido en un 50 o un 60% y en ese mismo tiempo la producción, el uso, el consumo y la mala disposición de los desechos plásticos ha crecido en un 300%. Entonces, no solo son dinámicas de crecimiento poblacional, sino que también son dinámicas de consumo, de producción y también de no sentar las responsabilidades en los espacios o en las líneas de las cadenas, en los puntos adecuados. Aquí es importante mencionar que a nivel histórico, por ejemplo, el problema de la basura marina o el problema de la contaminación por plásticos se ha atendido a nivel histórico al final de la cadena. Es decir, el problema de la basura lo vamos a resolver gestionando la basura misma. Y eso ha probado ser una forma no eficiente o no suficiente para atender el problema de manera estructural. Necesitamos ir a las fuentes del problema y las fuentes del problema es básicamente el paradigma de desarrollo, de producción y consumo que tenemos específicamente en el tema del plástico. Señalan diferentes estudios, pero específicamente uno de Gina Jambeck y otros, que para el 2025 van a ser millones, alrededor de 1,5 millones de toneladas de desechos plásticos solo en el espacio del Pacífico Nordeste, que no es el espacio marino más grande de la Tierra, ¿verdad? Tenemos el Pacífico del Norte, que es mucho más grande, donde tenemos la gran mancha de plástico y otros espacios marinos. Pero aún así, este espacio conformado por pequeños, ¿cómo se llama? Por estados un poco más pequeños, como son los de Centroamérica, aún así tiene una huella de plástico enorme. Y es evidente que además el impacto de la basura marina no es un impacto solamente ambiental o ecológico, o en la biodiversidad, sino que también es un impacto social y es un impacto económico sin ninguna duda. La afectación a la pesca, la afectación al transporte y otras actividades en los espacios marinos, la disminución generalizada de los servicios ecosistémicos producto de la presencia abrumadora de desechos y desechos plásticos, y así podemos seguir. Aquí vale la pena acotar que este plan de acción está disponible, está en línea, pueden buscarlo, si no yo ahora les voy a dejar el enlace en la página de la Fundación Mar Viva. Si no, igual pueden poner Plan de Acción Basura Marina y Mar Viva y lo van a encontrar en Google, en la biblioteca. Y todo esto que ustedes están viendo, de hecho, es información que contiene el plan. Por eso voy así también un poquito rápido, porque quiero respetar el tiempo. Se identifican varias oportunidades de mejora, de hecho 7 oportunidades de mejora relacionadas con los mismos ejes de acción en la parte de monitoreo y generación de conocimiento, en la mejora de los sistemas integrales a nivel regional, a nivel de gobernanza, a nivel de control y vigilancia, a nivel de comunicación y a nivel de financiación. Tal vez acá lo más importante y el mayor aprendizaje de la generación de esta política pública es la visualización de oportunidades de acción regionales. Es decir, los problemas que tiene Panamá o puede tener Costa Rica o pueda tener Colombia en la gestión de la basura marina desde la fuente hasta el final, por supuesto que van a tener sus particularidades, pero no van a ser sustancialmente diferentes. Y lo que hagamos en un estado en el tema de la basura marina tiene que ser coherente con lo que se está haciendo en otros estados, principalmente en estados vecinos. Porque si no, en realidad es una inversión de recursos, de tiempo y de proceso político que tal vez no sería tan eficiente. Es decir, pongamos un ejemplo típico. ¿De qué serviría que un estado en el centro de Centroamérica prohíba, no sé, la mayoría de los plásticos de un solo uso, pero todos los demás estados siguen produciéndolo, consumiéndolo, importándolo y exportándolo? El problema básicamente se va a mantener. Entonces necesitamos ir generando bases comunes y armonizaciones en las políticas públicas. Y ahora sí, entrando a el plan específicamente en materia de sus áreas prioritarias, vamos a ver que, como lo mencioné, son 7 áreas estratégicas conformadas por 21 acciones y 70 actividades. Yo no voy a entrar a exponer, por supuesto, estas 70 actividades y voy a hacer una vista rápida a ejemplos de las 21 acciones que aquí sí se contemplan. Y vamos a ver que en realidad no son acciones diferentes a las que ya los estados en su mayoría están implementando, sino que el objetivo de esta política pública, insisto, y por eso soy tan insistente ¿sí? con esta palabra clave, que es la armonización, la coordinación y la cooperación regional.
Entonces, a nivel de la primera área estratégica, que hablamos que era las alianzas y la cooperación, la idea es fortalecer la cooperación y la integración regional. Y acá tenemos dos acciones fundamentales. Una que es fomentar espacios de cooperación, de diálogo y coordinación nuevos en todos los niveles. Por ejemplo, nosotros desde la Fundación tenemos la experiencia de haber generado espacios de coordinación regionales, subnacionales entre municipios de Panamá y municipios de Costa Rica. Es decir, no solo tenemos que imaginar que esto es una coordinación que tenemos que lograr entre estados nacionales, podemos lograrla en todos los niveles, para articular agendas, para compartir experiencias, etc. Y por supuesto, la segunda acción va a ser articular una agenda regional a través de los espacios que ya existen, por ejemplo, sistemas de integración y otros espacios de cooperación. A nivel de educación, capacitación y sensibilización, vamos a encontrar tres áreas fundamentales, tres acciones fundamentales. Una tiene que ver con la inclusión formal del área ambiental, de la educación, en la buena gestión de los residuos, en los currículos formales, en la educación formal. Después vamos a tener una acción relacionada con la capacitación y el intercambio de conocimiento regional que permita que tal vez hay algo que saben mejor hacer en El Salvador, que pueden compartir el uso de biobardas en algunos de los estados, tal vez se puede compartir con otro que todavía no lo usa, por ejemplo. Y el último tiene que ver con campañas generales de comunicación. ¿Qué es polietileno de alta densidad? Por ejemplo, es una pregunta que probablemente mucha gente se pueda hacer, que no son expertos o expertas en este tema, y esas son las cosas que debemos ir avanzando en conocer y entender para poder, siempre es fundamental comprender bien un problema para poder trazar soluciones eficientes y oportunas. A nivel de monitoreo e investigación, me encanta estar en el medio de las dos exposiciones que tienen que ver con ciencia, porque definitivamente es fundamental promover la investigación y el intercambio de información de la problemática. Es difícil creer que no se está generando información. El reto en la región, el reto más grande es que esa información que se está generando desde ciencia ciudadana, por ejemplo, desde aplicaciones, desde organizaciones, llegue a los espacios de toma de decisión. Y no solo eso, llegue y se conecte con información que se está generando en otros procesos en la región y que permitan generar bases de datos y una comprensión más regional del problema. Por eso también impulsar mecanismos regionales de recolección de información. Y fundamental, y cosas que son, por lo costosas que son, avanzar en la generación de estudios de caracterización, inventario y monitoreo de fuentes de contaminación marinas y terrestres de basura marina en la zona del Pacífico Nordeste. A nivel de gobernanza e institucionalidad, el plan propone 4 acciones fundamentales que deben, es decir, donde los estados dicen esto es en lo que deberíamos avanzar. Deberíamos avanzar en fortalecer el marco normativo nacional con normativa específica, política pública específica en el tema de basura marina, como les comentaba, por ejemplo, en el caso de Panamá, que pronto va a oficializar un plan de acción de basura marina nacional. Eso es un buen ejemplo. Costa Rica ya lo oficializó. Sé que otros estados de la región están comenzando los procesos de construcción de estos planes. También utilizar siempre planteamos la idea de que se utilicen mecanismos ya existentes. Por ejemplo, leyes de gestión de residuos que ya permitan, por ejemplo, crear incentivos fiscales, por ejemplo, para reducir el consumo de materiales altamente contaminantes, como pueden ser, por ejemplo, los plásticos de un solo uso. También planteaban los estados la necesidad de facilitar espacios de acreditación en temas de gestión de residuos, por ejemplo, acreditaciones o certificaciones en temas de plásticos de origen biológico, ¿son biodegradables? ¿No son biodegradables? ¿En qué condiciones? Ese tipo de cosas. Hay una oportunidad regional para ordenar esas actividades. Y también, por último, promover acciones regionales que favorezcan una legislación en la reducción de residuos. Leyes que prohíban plásticos de un solo uso altamente contaminantes, por ejemplo, como la ley que ya tiene aprobada Panamá, la ley de la sustitución gradual de plásticos de un solo uso, es un buen ejemplo. En el caso de Costa Rica, nosotros desde la Fundación hemos utilizado el caso de Panamá como inspiración y como ejemplo de derecho comparado para promover
legislación similar y de tal forma, como les decía al inicio, tener poco a poco, estado a estado, legislaciones armonizadas en los mismos temas. A nivel de infraestructura, tal vez está la deuda más grande de la región, obviamente es la parte más costosa, el nivel de residuos que se generan día con día son abrumadores, son exponenciales y por lo tanto toda inversión con sentido y eficiente en las diferentes etapas de la gestión del residuo es algo positivo y es algo que se espera poder alcanzar en la región. Mejores sistemas de separación, mejores sistemas de recolección, de valorización y de disposición. Y principalmente el uso de tecnología e innovaciones para esta gestión. Hay sistemas inteligentes que a través de escáner resuelven y separan. Y acá, muy importante, que esa infraestructura es conformada por personas, por seres humanos que deben de tener condiciones humanas, de derechos humanos y mínimas, y que hoy lo cierto es que aquí mencionamos, digamos, los recolectores o las personas de recolección informales. Entonces son cosas que debemos ir resolver, que no solo son de un tema ambiental o de un problema ambiental, sino también de un problema económico y un problema social relacionado con la basura marina y con la gestión de los residuos. Y ya para ir terminando, obviamente vamos a encontrar medidas necesarias para que todo lo que se aprueba, se oficializa, se implementa, se pueda fiscalizar. Y por lo tanto es fundamental aumentar la cantidad de inspectores, mejorar sus capacidades, que conozcan mejor el problema, mejores herramientas para la fiscalización a través de satélites, a través de herramientas virtuales y otras. Entonces vamos a encontrar 4 acciones relacionadas a la gestión ambiental desde el punto de vista del cumplimiento de lo acordado, del cumplimiento de la norma, del cumplimiento de la política. Y por supuesto, si estamos hablando de un plan regional, podemos y necesariamente hablar de la necesidad de movilizar recursos en la región, facilitar incentivos que permitan, por ejemplo, a los estados recuperar recursos producto del impacto ambiental y que se puedan distribuir en la misma región o que se puedan distribuir en acciones atinentes al combate de la basura marina, los famosos pagos de servicios ambientales o pagos de servicios ecosistémicos. El diseño de proyectos de cooperación y otras acciones son los que acá se contemplan. Y ya ahora sí, por último, la idea es que este sea un plan vivo, un plan que se va a evaluar. Ya tenemos, digamos, una herramienta de evaluación que va a permitir un scorecard que nos va a permitir entender el problema, la aplicación de las diferentes acciones y actividades. Vamos a conformar eventualmente un comité, los estados conformarían un comité coordinador que tendrá conformado por un representante de cada estado, donde se elegiría un presidente y con el soporte técnico de Fundación Marviva y el PENUMA. Este sería una propuesta, digamos, ya acordada por los estados para, digamos así, gobernar, administrar la política pública acá presentada. Un plan que es del 2022 al 2026, es decir, al 2026 debería estar reactualizándose con nuevas actividades, un nuevo plazo, nuevas metas y nuevos indicadores. Y esto al final es una política que permite a los estados informarse e inspirarse. Es decir, un estado dice, yo quiero combatir la basura marina, ¿qué hago? No conozco bien el problema. Bueno, esta es una política pública que le da una guía, que le dice, la mayoría de los estados van a ir por esta línea también. Entonces aquí hay una propuesta general que usted puede ir, digamos, transposicionando e implementando a nivel local, nacional y local, etc. Y esa es la presentación que trato de hacer el día de hoy. Espero me hayan escuchado, siento que ya estoy a segundos de perder la voz. Y les agradezco mucho el espacio y ya les comparto el enlace para que les quede y puedan revisar en detalle todo lo que yo les acabo de presentar y puedan profundizar en esta información. También importante, antes de terminar, que esto es un plan que no solo busca inspirar la acción estatal, sino también de las organizaciones, de la empresa privada, que hay recursos que se quieran invertir en la región. Bueno, esta es una forma de indicar por dónde se pueden invertir, por ejemplo. Entonces, aquí estamos de parte de Fundación Marviva
Y de mí, muchísimas gracias por el espacio y la atención. Alberto, gracias por este esfuerzo sobrehumano. Espero que te puedas tomar un tecito para la garganta y gracias pues por compartir toda la información tan detallada. Entiendo que para muchas personas el tema legal pues es como para otras personas lo científico complicado, sabes, dos mundos diferentes, maneras de pensar y estructuras mentales que nos programan en la educación formal. Entonces, nada, gracias por compartir este marco institucional y regional que nos ayuda a unificar conocimientos para quien no conoce o quien conoce lo refuerce. Pues interesante que recalcamos el tema de pensar en ciclo de vida, interesante también el tema de las dinámicas de consumo, es lo que tenemos que prestar atención, el tema que mencionaba sobre ir a la fuente del problema y la paradigma de la producción y consumo, que hay muchos esfuerzos y dinero invertido en solucionar el tema de los desechos y residuos, y ahora está un poco migrando tanto la ciencia y las fuentes de financiamiento para el tema desde el ciclo de vida y producción, pues esta visualización de las oportunidades, de los problemas como oportunidades, pero de manera como conjunta, integrada como región, entendiendo que el mar y el desecho que se mueve en él pues viene desde otros países. Y bueno, nada, puedo hacer un resumen de toda tu presentación, que fue increíble, pero simplemente agradecer que nos has desglosado y que básicamente este reporte que han generado es como un mapa o una brújula para, si quieres, como institución, como gobierno, como fundación o como ciudadano, apoyar en una de las acciones. Y te da ese cómo hacerlo y cómo priorizarlo y demás. ¿Qué más? Puedo contarles también que este proyecto en el que estamos trabajando tiene un componente de vacíos legales, en donde se está pues haciendo ese análisis. Tenemos unos como formularios de cuestionario que, si estás interesado de colaborarnos en llenarlo, ponte en contacto conmigo y lo puedo compartir, para que estos vacíos que has identificado desde tu espacio de trabajo o de modo de vida quede documentado en un reporte que luego será usado por, esperamos, sea usado por tomadores de decisiones. ¿Qué más? Bueno, estaría interesante que aprovechemos este espacio entre sesiones, siendo este momento seguramente de la audiencia máxima, para tomar una foto grupal, si es posible, poner tu cámara y vamos sacando la fotito. Se los agradecería un mundo, como para que nos quede de registro y no se vayan, que nos queda una exposición súper interesante también, la última. Gracias por poner las cámaras, vamos a ir sacando, falta un par más. Tenemos 6 páginas, así que voy a tomar varias, no puedo decirte en cuál de todas estarás, pero ahí voy. Entonces tenemos una, vamos con la segunda, sonrían, vamos, más cámaras porfis, 2, y hacemos, faltan 4 más, y 3, y faltan 2 más, vamos, paciencia porfi, y más cámaras, 1, 2, 3, y la última, pero no menos importante, 1, 2, 3. Vale, entonces ahora pasamos a nuestro último, pero no menos importante, expositor, Ángel Guardia. Ángel tiene una licenciatura en biología con orientación en microbiología. Uy, tenemos un micrófono abierto. Una persona Hola, Jorge. sin camisa. Esa vaina que... Oye, Jorge, estás hablando, te voy a poner en silencio. Perdonen. Vale, seguimos, sí. Entonces estaba presentándole a Ángel. Él es licenciado en biología con orientación en microbiología y parasitología, con maestría en genoma, ecología y fisiología microbiana de la Universidad de Clermont-Auvergne de Francia. Participó en el Congreso de Polímeros y Océanos en el 2010 en la Universidad de París, CRETEL, en la categoría póster, con el tema de su trabajo final de maestría, estudio de microorganismos biofilm desarrollados en láminas de polietileno sumergido en agua del lago Aydat, en Francia. El título de su ponencia es Microplásticos y nanoplásticos, un problema emergente
para los seres vivos y el ambiente. A continuación, Ángel, el podio es todo tuyo. Muchas gracias, Nicole. ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto. Okay. Bueno, primeramente, decirle que trabajo para el MISA. Esta ponencia la hago a título personal, como ex becario de CENACYT, de mi maestría en Francia. Y bueno, procedo a compartir la pantalla. Sí, que se me congeló. Dice que está iniciando. Sí, es que se me congeló acá. Bueno, pequeños problemas técnicos. ¿Se me escucha, Nicole? Sí, se te escucha perfecto. Y ponle como cancelar y compartir de nuevo, a ver. ¿Ya? Ya, ahora sí, todo tuyo. Ok. A ver. Déjame ver si se mueve aquí. Ahora sí. Bien. Primeramente, voy a hablar sobre los micro y nanoplásticos, por qué son un problema emergente y qué impacto tienen en nosotros los seres vivos y el ambiente. De manera introductoria, voy a hacer una pequeña introducción a los plásticos. Ya anteriormente se ha hablado de los plásticos. Estos plásticos, primeramente decirle que fueron creados en 1950, o sea que llevamos 70 años desde la creación de los primeros plásticos. La mayor parte provienen de derivados del petróleo. Actualmente ya hay biopolímeros o polímeros que no provienen de derivados del petróleo, y ellos llevan un proceso en el que normalmente viene la producción, su uso, normalmente debería ser reciclado. Gran parte de esto va a dar a vertederos, otro va a la incineración y otros, como se da el mal manejo, va a dar al ambiente. Los diferentes tipos de plásticos llevan una nomenclatura dependiendo de qué tan fácil o qué tan difícil sean de reciclar. Como ya se han percatado, en algunos envases plásticos va del 1 hasta el 7, y identificándose cada uno de ellos dependiendo de su grado de reciclaje, qué tan fácil de reciclar sea o qué tan difícil de reciclar. Algunos no quiere decir que no se pueda reciclar, simplemente es que su reciclaje es tan costoso que para las empresas no sería viable. Actualmente hay investigadores que hablan ya de la era del plasticeno. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay estratos de tierra en los que se ve marcada el impacto del plástico, como ven en la figura aquí. Bien, de manera introductoria de los plásticos. Ahora, como estamos hablando de micro y nanoplásticos, para situarlos en qué dimensiones estamos hablando. Cuando hablamos de micro, a veces decimos, pero ¿qué tan pequeño puede ser ese plástico? Cuando hablamos de microplásticos, son plásticos que están dentro de los rangos de 100 nanómetros hasta 5 milímetros. Como ven en la imagen, puede ser el tamaño de una pequeña hormiga, o irse mucho más a comparación a células sanguíneas, como los glóbulos rojos, incluso hasta más pequeños que bacterias. Cuando hablamos de nanoplásticos, nos vamos desde los 100 nanómetros hasta mucho menos. Estos plásticos actualmente son los que están generando más interés debido a que su falta de datos y su difícil forma de estudiarlos, porque son tan pequeños que no hay metodologías estandarizadas o actuales para ver el impacto que tenga en la salud humana. Como ven aquí abajito, se ve una micrografía, una fotografía por microscopio electrónico de cómo se verían los microplásticos y las dimensiones. O sea, un pequeño fragmento de esto ampliado, la cantidad de microplástico que podríamos tener. Ahora, ¿por qué es un problema emergente? Nos podemos preguntar.
la producción anual de plástico en el mundo, como ven en la gráfica presentada, se estipula que para el 2020 la producción fue de 461 millones de toneladas de plástico. Si pueden ver, es una cantidad enorme. Esta es la producción mundial. Y gran parte de este plástico, dependiendo de su manejo, puede ir a dar al ambiente. Como ven en la siguiente gráfica, en general, o sea, en media, el 50% de los plásticos va a dar a vertederos, el 19% es incinerado, el 9% es reciclado y el 22% va a dar al ambiente. Esto es a manera general. Va a variar, como pueden ver aquí, va a variar dependiendo del continente, de las normativas que haya en el manejo de los residuos y de la cultura del reciclaje. Ahora bien, también, ¿por qué decimos que es algo emergente? ¿Y qué ha ocasionado que actualmente se interesen tanto los investigadores por estos microplásticos? Según investigadores de la Universidad de Johns Hopkins, en Estados Unidos, ellos estipulan que cualquier europeo que consuma marisco de forma habitual ingiere aproximadamente 11.000 microplásticos al año. Esto es solo ingiriendo mariscos. Ahora bien, hay otros estudios en los que dicen que estadounidenses, a lo largo de un año, podrían estar consumiendo en general alrededor de 100.000 microplásticos al año. De eso incluyendo el microplástico inhalado, consumido y bebido, debido a que en el agua también contiene microplástico que obviamente no vemos, también microfibras y otros elementos. A finales del 2018, un estudio de Greenpeace y la Universidad Nacional de Incheon en Corea del Sur, se concluyó que el 90% de las muestras de sal muestreadas a nivel mundial contenían microplástico. Ahora bien, ¿por qué decimos la sal? Porque tiene microplástico. El proceso de la sal, normalmente las salitres, en los lugares donde se produce la sal, en el proceso es agarrar el agua del mar, hacer que se evapore y dejar que la sal se concentre y luego ahí es procesada. Y como ya sabemos que dentro de los mares hay grandes cantidades de microplástico, es obvio que las sales también van a contener cierta cantidad de microplásticos. Ya hay estudios que demuestran que el agua del grifo que bebemos contiene partículas de plástico que se escapan a los tratamientos de las aguas potables o que pueden llegar por otra vía a las aguas potables. Y esto va a variar dependiendo de la calidad de potabilización de los países. Ahora bien, ¿cómo se producen los microplásticos y nanoplásticos? ¿Cómo llegamos de esa botella de agua o ese juguete de plástico a que se convierta en una partícula que posiblemente nos pueda causar daño y al ambiente? Bien, primeramente están los microplásticos primarios, se les llaman primarios, y estos son intencionadamente fabricados para su uso. Estos se utilizan en lo que son los productos de higiene personal, los exfoliantes, las cremas exfoliantes y todo este tipo de cremas cosméticas, y también los dentríficos, o sea, la pasta de dientes. Están también los secundarios, que estos plásticos se generan de un compuesto mayor, o sea, de un plástico mayor. Pueden proceder la fragmentación de materiales y esto se debe también a la radiación ultravioleta o la fuerza mecánica, ya sea de las olas o de las lluvias cuando arrastran estos plásticos a lo largo de la corriente. Lo otro también es que también pueden formarse por la degradación de los neumáticos. Eso es algo que quizás no nos percatamos muy bien, pero los vehículos al transitar por las carreteras, las llantas, los neumáticos tienden a degradarse por la fricción y esto va generando microplásticos que quedan en el ambiente. Ahora bien, ¿es igual la degradación de los plásticos en la tierra y en el agua? Bien, es similar, mas no igual. En la degradación en la tierra, en la radiación solar, los gases de la atmósfera, la temperatura, la humedad, la precipitación, hasta el viento,
juegan un papel en lo que es la fragmentación de los plásticos. También acciones mecánicas externas, ya sea maquinaria que pase por allí o cualquier otro efecto que cause la compresión del plástico puede llegar a fragmentar. En el agua, como vemos en la imagen, ya viene lo que es la acción mecánica de las olas. También hay microorganismos que juegan un papel en la degradación de estos plásticos. Luego que vemos el macroplástico, el que vemos visualmente, este se fragmenta y estos fragmentos van atrapando, porque el plástico es un material que tiene tendencia, o sea que no es un material hidrofóbico, no es soluble en agua, pero sí causa lixiviado al momento de la fotodegradación. Este sí es soluble en agua, pero ya eso es más otro tema. Bien, estos microplásticos van a traer la materia orgánica. Esta materia orgánica va formando una capa y esta capa va a traer microorganismos. Estos microorganismos se les llama plastisfera. Como vemos aquí, esta es la parte de la bioincrustación o colonización bacteriana, donde los microorganismos van liberando enzimas o compuestos que van fragmentando más y más y más estos plásticos, a tal punto que estos plásticos van haciéndose quizás más pequeños, tanto por la acción de la acción mecánica de las olas, la degradación por medio de la fotodegradación, y también por la mineralización que causa el efecto de los microorganismos. Y así hasta formar nanoplásticos que se necesita equipo especial para poder detectarlo. Ahora, todos estos microplásticos y nanoplásticos, ¿dónde lo encontramos? O sea, ¿en qué lugares podemos decir, mira, ¿por qué encontramos aquí? ¿Por qué no encontramos acá? Bien. La dinámica de los microplásticos es compleja debido a que va a depender de la gestión de los residuos. Como vemos aquí, las microfibras sintéticas, por ejemplo, cuando lavamos la ropa que está compuesta por fibra sintética, va a liberar pequeñas fibras que van a dar el drenaje, y si es un país donde la disposición de residuos no pasa por una planta de tratamiento, esto va directamente al agua, a los ríos, y de los ríos pasan a los mares. También ya hay estudios que demuestran de que los microplásticos que van a dar a los mares, van a dar por medio de la evaporación, son tan pequeños los microplásticos que llegan a las nubes por la evaporación y son transportados a grandes distancias. También hay estudios donde ya se ha demostrado y se ha encontrado microplásticos en nieve recién caída en los polos, ¿no? En los polos, polo norte y polo sur. Se ha encontrado también en aguas subterráneas y en otros lugares. Otro como ya mencioné, otro de los aspectos principales es la disposición, la eliminación inadecuada de pellets. O sea, en el proceso de la fabricación, si las empresas no desechan bien estos residuos, van a dar a los mares. Las redes de pesca, los residuos por plataformas petrolíferas, diversas actividades hacen que estos plásticos pasen de la tierra, y lo que los lleva al mar a veces es la acción de las lluvias. Como pueden ver, se han percatado a veces en las noticias cuando hay grandes cantidades de lluvias aquí, cómo van la cantidad de plástico por los ríos y esto llega a los mares. Ahora bien, ¿qué cantidad de microplástico tenemos en los océanos? Esto que vemos aquí es un estimado. Un segundito que la pongo en silencio. Brasil, Colombia, Panamá, Haití. Listo. Ya, ok. Esto es un estimado debido a que, como ya se los dije, los microplásticos y nanoplásticos tienen la característica de que son tan pequeños que esto por decirlo así, se le hace un estimado. No se sabe realmente porque
puede haber mucho más, una cantidad mucho mayor en los sedimentos oceánicos. Y también, como le digo, hay estudios en los que se estima que todas las cifras que se dan debido a los diversos estudios están subestimadas por este hecho. Como vemos aquí, los polvos de las ciudades, ya sea por la degradación de neumáticos, la producción industrial y diversas actividades, representan el 24% de los microplásticos en los mares. Los neumáticos, los textiles sintéticos, las fibras, los revestimientos de marinos, o sea, de embarcaciones, de otras cosas que provienen del mar, productos de cuidado personal, las señalizaciones marinas también aportan estos microplásticos a los océanos. Como ya les mencioné, los microplásticos podemos decir que ya se han convertido en un material omnipresente que encontramos desde las nubes, la encontramos en los polos, en los mares, en los ríos, en los lagos, en la tierra, en el aire y hasta en aguas subterráneas. Esto nos lleva a pensar que todo esto puede conllevar a un problema mayor y por eso, como les decía anteriormente, es un problema emergente. La OMS en el 2019 envió un comunicado en el que incentivaba la investigación en el área de los microplásticos, micro y nanoplásticos, para obtener datos más contundentes sobre el efecto que estos pueden causar sobre la salud humana. Ahora bien, ¿cómo afectan estos microplásticos a los seres vivos y al ambiente? En el 2016 se hizo un estudio en el que se determinó que estos microplásticos eran ingeridos por zooplancton. El zooplancton son pequeños animalitos que viven en el mar, que son la base de la cadena alimentaria de los mares. A estos, al ingerirlos, no tienen la capacidad de procesarlos, o sea que se van acumulando en su estómago y disminuyen la tasa de supervivencia, la alimentación y hasta la fecundidad. También otro punto de esto es que hay un efecto que se llama biomagnificación, quiere decir que la cantidad de químicos que acumule este microorganismo va a ser mayor en un pez que se alimenta de él. ¿Por qué? Porque un pez se va a consumir una cantidad mayor de microorganismos que a su vez el microorganismo ha consumido el químico, el microplástico en este caso, que quiere decir que va a biomagnificar, o sea, va a aumentar la cantidad de plástico que va a tener este pez. O sea, que si por decirlo así, se comió un microplástico y este pez se comió 10 plancton de estos, este pez va a tener 10 microplásticos en su organismo. Y así sucesivamente pasará en un ave de rapiña o una presa que caza este pez, convirtiéndolo en un problema dentro de la cadena trófica. Como ya mencionaba, en el nivel trófico superior, la concentración de fragmentos de plástico va aumentando y se ha llegado a detectar en el interior de más del 40% de la especie de ballenas, delfines, tortugas y cerca del 36% de la especie de aves marinas. Ya se han documentado muertes en especies marinas por inanición debido a la acumulación de plástico en su sistema digestivo, lo que lleva a ver la problemática que el impacto de estos plásticos que lleva en el ambiente. Y esto es solo a nivel de mar. Cuando hablamos ya a nivel terrestre, hay estudios en China que demostraron que las plantaciones que utilizan estos plásticos, estas coberturas de plástico, para evitar lo que sea las malezas, a mantener la hidratación del suelo, si estos plásticos no los cambiaban y los dejaban por largos periodos en las plantaciones,
llegaba a ocasionar una pérdida de rendimiento en los cultivos. Quiere decir que la acumulación de plástico y de los plásticos en la tierra causaba un efecto de disminución de crecimiento en las plantas. Y ahora se preguntan, ¿por qué un plástico puede llegar a ocasionar esto? Los plásticos no solamente son plásticos, a esto se le agregan aditivos. Y más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Esto aquí ya es algo más ilustrativo de cómo, por decirlo así, se va aumentando o algunos animales, gran parte de los animales son afectados por marinos, en este caso, por los plásticos y microplásticos en ballenas, en tortugas, en peces, en aves. Al consumir los niveles más bajos de la cadena trófica, van acumulando ese plástico en su cuerpo, como un material sintético, no es un material natural, tiende a acumularse y puede causar ciertas patologías en algunos animales. Ahora, a nosotros, ¿cómo nos afecta estos microplásticos? Ya hay diversos estudios, pero lastimosamente no todos son concluyentes, de que los microplásticos causan daño a nuestro cuerpo. Pueden causar daños a nivel del sistema digestivo, sistema respiratorio, debido a que cuando nosotros inhalamos, como ya les mencioné, en el ambiente ya hay microfibras, hay restos de neumáticos y otro tipo de partículas que se depositan en los pulmones y tardan en ser, por decirlo así, eliminados por el cuerpo. Y esto puede pasar al torrente sanguíneo y ocasionar algunos daños. Esto no ha sido bien documentado en personas. Se han encontrado microplásticos, pero no se ha podido relacionar con los efectos debido al tamaño de las partículas. Es muy complejo relacionar el efecto de estos plásticos con ciertas patologías. Como ya le mencioné, los diversos plásticos llevan aditivos. Estos aditivos son ya sea para evitar que se degrade por la luz ultravioleta. Algunos plásticos poseen ya sea aluminio o algunos metales para que no los degrade muy rápido en la luz ultravioleta. Otros tienen retardantes de fuego, como los plásticos que están dentro de los vehículos. Tienen ya sea bromo o algún otro metal o algún otro compuesto que retarda la combustión. Y estos compuestos o estos aditivos sí se ha comprobado el daño que puede causar a las personas. Ahora, no se relaciona, no por decirlo así, no se relaciona, sino que no, ¿cómo podría decirlo? Esto en cantidades que absorbe el cuerpo no ha sido documentada todavía para decir que en sí hace un daño con la cantidad de plástico que ingerimos diario. Los estudios que se hacen in vitro, se hacen en roedores o en otro tipo de células. Ya han llegado a comprobar que algunas micropartículas tienen la capacidad de producir efectos como daño celular, estrés oxidativo, secreción de citocinas, inflamación, reacciones inmunitarias, hasta daño al ADN o neurotoxicidad. Esto en modelos in vitro. También, según los aditivos, como ya le mencionaba, el plástico puede causar problemas de secreción de algunas hormonas, cáncer, disminución de fecundidad, entre otros. Cuando puede hasta promover la resistencia a bacterias a antibióticos. Vemos que ya se sabe que en las aguas residuales hay ciertos niveles de antibióticos o compuestos que similan los antibióticos
Y esta capa que vemos aquí son de diferentes microorganismos que están asociados. Cuando interaccionan con el antibiótico, algunos mueren y sobreviven quizás los que son resistentes. Y esta resistencia dentro de las bacterias puede pasarse de una bacteria a otra, lo que se llama transferencia horizontal. Aquí en este caso vemos la dispersión de un patógeno que es el toxoplasma, que en el estudio que se muestra aquí, daba un resultado interesante de que dentro del microplástico había una concentración mayor de este parásito que en el agua circundante. O sea que había una tendencia de los parásitos a asociarse al microplástico y al biofilm que estaba en él, lo que podría ocasionar una dispersión de este parásito, ya que sabemos que los microplásticos se encuentran en suspensión o algunos pueden llegar a entrar a lo que es el fondo del mar, interaccionando ya sea con algunos organismos, y estos organismos consumen estos parásitos, igual a ellos también les afecta. Ya hay documentado de bacterias que son patógenas de algunos crustáceos que se han encontrado dentro de este biofilm y que afecta a lo que son los crustáceos. O sea que ya hay otra preocupación, además de los daños que en sí puede causar el material, a que también pueda ser por decirlo así, como podríamos llamarlo, un caballo de Troya, que nos pueda llevar otros problemas y nos puede afectar la salud. Otro punto también importante es que por decirlo así, estudiar estos compuestos, lo que son los micro y nanoplásticos, es algo muy complejo, debido a que la diversidad de plásticos, tanto como la diversidad de aditivos, son lo que incrementa la complejidad, además de que no hay modelos estandarizados para hacer estos estudios. Y lo otro es que cuanto más pequeñas sean estos microplásticos, peores efectos tendrán en la salud y en el ambiente. Entonces, como ya le decía, podrían ser estos microplásticos caballo de Troya con la habilidad de transportar sustancias químicas, porque también, además de parásitos, el plástico puede adherir sustancias químicas del ambiente y transportarlas. El problema que tenemos ahorita mismo es que hay un conocimiento muy reducido. Se está incentivando a la investigación en estas áreas y más en lo que es en la escala nanométrica, porque es la que puede en sí interaccionar más con las células humanas. Y bien, lo que sí es que se desconoce, a pesar de que hay diversos estudios, se desconoce cómo los nanoplásticos interaccionan con el sistema inmunitario y si pues, estos podrían afectar, por ejemplo, a la placenta y al desarrollo de los bebés. Muchas gracias. Gracias, Ángel. El timing fue increíble. Pues nada, primero agradecerte a ti y a todos los expositores por compartir su tiempo y conocimiento y pues contarle a los participantes que ellos los hacen pues digamos que desde el corazón, porque esto no está siendo remunerado económicamente, sino su interés y motivación de compartir sus experiencias, conocimiento y mucho más. Pues la verdad es que la presentación tuya, Ángel, está increíble, muy técnica, es mucha información. Traigo este mensaje donde dice, donde más aprendo, menos sé. Y simplemente traernos a cuestionarnos para aprender cada vez más.
Y dicen también que lo que se aprende bien cuando lo enseñas. Increíble el tema de que encontraron microplásticos en las nubes. La verdad que a mí me llama mucho la atención el tema del plástico en las ropas, que es muy evidente cuando lees las etiquetas, pero se te olvida que el poliéster es plástico, por ejemplo, ¿no? En la nieve, en las aguas subterráneas, o sea, hubiese uno pensado que, bueno, está bien, nos estamos quedando sin agua y el backup es el agua subterránea, pues parece que no. Gracias, Ángel, por contarnos esta información. Y bueno, el tema de que el zooplancton ingiere los microplásticos y que luego de esa manera entran a la cadena trófica, creando un poco de biomagnificación, que Ángel nos explicó muy bien, que tenemos que hacer cosas ya, y como lo dijo Álvaro en su primera presentación, como lo han dicho algunos de los personas en el chat, que lo que no tenemos es tiempo, la acción es ya. Paso entonces ahora la palabra a Lida Espadafora, quien es nuestra consultora, que está levantando la estrategia de la gestión ambientalmente racional para este proyecto, quien moderará la sesión de preguntas y respuestas. Incluir también, recordarles también que en el chat tenemos el enlace para su inscripción, o sea, no inscripción, que nos compartan sus datos, lo que nos ayuda a hacer un estadístico de los participantes, y tener también sus correos electrónicos para compartirle las siguientes ponencias. ¿Y qué otra cosa más le hemos compartido en el chat? Sí, tenemos también un enlace que nos ha facilitado Alberto de Marviva, en donde pueden consultar esta información. Y nada, Alida, el espacio es todo tuyo. Estás en silencio, ¿eh? Disculpen. Bueno, ante todo agradecerles a los expositores que han sido realmente de alto nivel, tanto en esta sesión como en la pasada, haciéndonos entender la dimensión de esta problemática de los residuos y también un poco de los planes que existen regionalmente o globalmente, y que nosotros ya nos vemos forzados como país a hacer algo más concreto al respecto, y por ello el proyecto comprende una estrategia para el manejo ambientalmente racional de los desechos plásticos. Y esta estrategia no solamente va a abordar, como en algunos comentarios lo han hecho o lo han mencionado, no solamente va a abordar el plástico hacia el final de la cadena, sino que va a ir hacia para atrás, en la logística reversa, como quien dice, buscando tener una incidencia en todo el ciclo de vida de los plásticos. Desde, en el caso de Panamá, porque no producimos petróleo, desde la importación, la distribución, el consumo y el desecho. Es decir, que vamos a incluir todas estas fases, con lo cual las soluciones que iríamos o que iremos a proponer y validar con los participantes de todos los sectores van a incluir distintas soluciones o alternativas que pueden ser viables en Panamá y que se han probado se han intentado anteriormente, como es la responsabilidad extendida del productor, como lo son temas de ecodiseño, como lo son, digamos, también algunas prohibiciones porque tal vez no tenemos la capacidad de tratar ciertos plásticos o de reciclarlos, mucho menos. Eso implica también que no solamente estamos viendo los plásticos de un solo uso, sino también todos los plásticos que entran al país, desde llantas, bueno, los envases, materiales para la construcción, materiales y envases para la agricultura, y en fin, toda una serie de materiales que, digamos, deben ser deben ser abordados en esta estrategia, un reto para el país será tener esta estrategia y realmente también implementarla.
En este ciclo de presentaciones y de seminarios virtuales, como lo son estos, vamos también a abordar algunas soluciones al final, por lo que van a ser sesiones muy interesantes también, pero teníamos que entender la extensión del problema que tenemos en nuestro país, desde la mala recolección, el problema de los ríos, que muy bien ha presentado Álvaro, lo que nos causan, los problemas que causan a la salud humana y a la salud de los ecosistemas, los plásticos, los microplásticos, los nanoplásticos, una presentación que ha hecho Ángel Guardia, excelente, felicitaciones a todos por estos conocimientos que nos transmiten. Bueno, yo tengo algunos, son muchos los comentarios que se han hecho y que se han registrado en el chat. Algunos de estos tienen que ver con cómo hacemos que la legislación sea efectiva en Panamá. Esa es una pregunta que nos ha quebrado la cabeza por muchos años, no solamente a mí, sino a todos los que se preocupan por este tema, porque es muy difícil en todos los aspectos que toca la normativa nacional, y últimamente pues tenemos también, digamos, las prohibiciones de las bolsas de un solo uso, las bolsas desechables, y estas otras que tienen que ver con envases de un solo uso. Realmente yo creo que la efectividad también depende de que la sociedad haga mayores, digamos, mayor incidencia, denuncias ciudadanas, que presionemos a los gobiernos también, sobre todo a los gobiernos locales, que en Panamá son los que realmente tienen la competencia por los desechos, y algunas instituciones del gobierno central también con respecto a las prohibiciones, como a Codeco y demás. Entonces, sí que tenemos que proceder a hacer muchísima incidencia para poder lograr que la legislación se cumpla. Hay muchos problemas legales, cosa que nuestro colega Jorge estará abordando, Jorge Aguirre, que está aquí con nosotros, haciendo un trabajo sobre, sobre los vacíos que tenemos en materia de basura plástica. No sé, hay otras preguntas, porque hay muchos comentarios. Hay una pregunta que le hacíamos, o sea, o le hacían, o le pedimos a Álvaro responder sobre la economía circular. Y no sé si Álvaro está disponible. Saludos, Alida, sí, acá estamos. Perfecto, Álvaro. Si Sí, tú puedes explicarle a la audiencia ¿qué es realmente economía circular? Porque muchas veces se confunde con el reciclaje. Con la del reciclaje, las 3 R Correcto. inclusive, y es Correcto. mucho más allá. Álvaro, Sí, sí, gracias. mira, déjame buscar rápido a ver si tengo algo aquí. Mire, uno de los ejemplos más comunes que vamos a ver en la media, en todas las redes sociales de economía circular, es una iniciativa que yo en particular la seguí un tiempo y después la estudié, que se llama Precious Plastic. Estos son laboratorios, de hecho ciudadanos también, donde ellos inician a que las personas y las comunidades, los barrios, recolecten materiales y esto los vayan transformando y los generen en algo. Cuando hablamos de economía circular, a ver si lo tengo, aquí está, lo encontré. Aquí les muestro un poquito. Esto es un ejemplo, esto lo hacíamos en el 2016 con datos del 2018, como aquí saben que la data es uno de los bienes más difíciles de encontrar. Encontramos cobre, oro, pero data es bien difícil. Hicimos este pequeño modelo donde utilizamos datos de diferentes años. La idea era poder tratar de entender un poco. Esto se hizo para PET y arrancaba, por ejemplo, con el volumen de generación en aquel momento, cuánto iba a los vertederos en ese momento, cuánto era plástico y tratar de entender un poco cómo estaba corriendo. Y me voy a la parte de acá arriba, a la parte superior. Cuando vemos, por ejemplo, en ese año lo que se colectaba,
para el reciclaje eran apenas 14.000 toneladas año. Y luego que se colecta pasan dos cosas. Hay material que se puede comercializar o se exporta, porque como bien dice Alida, aquí no tenemos industria avanzada en ese tema. Y al final Panamá se convierte en vamos a decir, en un complemento a los grandes generadores. O sea, complementamos los grandes pedidos de grandes generadores de material reciclado, llámese México, Costa Rica, Colombia, jugadores grandes, que de repente, hey, me faltan 60, 40 toneladas de PET o de HDP, mira, ahí en Panamá y vamos a comprársela a alguien. Y terminamos siendo como ese pedacito para complementar un pedido grande que alguien hizo en Europa o en un país avanzado. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Muchos de esos materiales no clasifican, no pasan las pruebas. El acopiador a veces lo tiene con la esperanza de poderlo vender y no se dio el negocio o no pasó las pruebas de laboratorio. Y eso entonces se va de vuelta a un vertedero o termina haciéndose lo que llamamos como downcycling, que es dándole un uso inferior al material, usualmente también inferior a su valor, pero que económicamente no se mide, pero deberíamos hacerlo, genera una huella logística más alta. Entonces, si yo le digo a alguien que el plástico se va a vender la tonelada en, en menos de $60, $50, pero llevarlo hasta el lugar cuesta otros 30, 35, entonces eso va generando una serie de afectaciones de otro índole que son difíciles de dimensionar. Y que entonces el tema de economía circular se vuelve bastante utópico y el tema de reciclaje, y lo vimos en pandemia cuando muchas empresas recicladoras cerraron y quebraron, es bastante aspiracional, pero nuestra realidad es que primero nuestra escala nos los limita. Somos un país pequeño, a pesar de que nuestro consumo per cápita y nuestra generación per cápita es alta, no llegamos a hacer la escala de otros países. Y por otro lado, nuestros costos operativos, llámese energía, transporte, ahora con la gasolina ni se diga, y mano de obra, son los más altos de la región. Entonces, para nosotros reciclar o recuperar o generar economía circular, tenemos que partir de la base de que tiene que ser subsidiado por o nosotros como ciudadanos en nuestras casas, dedicando tiempo y recursos personales a hacerlo, o el Estado o el que lo vaya a realizar, porque los números no le van a dar, la realidad es esa. Entonces, bueno, termino la intervención. Aquí lo que veíamos, por ejemplo, en ese momento era cuánto del material se iba, y era muy poquito, casi gran parte se iba a low process y otra parte se iba a downcycling, y realmente de esas 14.000 toneladas en ese año solo se lograban exportar para reciclaje casi 400.000 toneladas año. Entonces, si analizamos eso versus la generación de plástico, que eran 314.000 toneladas, estamos hablando que no llegábamos ni siquiera al 1%. Entonces, eso es un poquito entender nuestra realidad y aterrizar las ideas y no vendernos panaceas. Pues esa es mi opinión. Siento que mucho debe ir orientado como bien decía Lida, a la disminución del uso, a la disminución de la importación. Hace poco también, por ejemplo, veía un estudio de muebles de madera, y resultaba que el gran enemigo del mueble de madera era el mueble plástico. Entonces, de repente el mueble va a tener una vida un poquito más larga que una botella PET, que un galón de aceite de cocina o de un galón HDP de aceite de motor, pero su disposición va a terminar siendo la misma. Mientras el mueble plástico se va a degradar de forma más natural, olvidémonos del barniz y de todas las otras cosas que tiene y otras, relativamente más natural, el mueble plástico se va a degradar en un vertedero, va a poder producir algún tipo de, como bien decía Ángel, de particulado o descomposición que puede entrar en alguna cadena trópica en algún momento. Entonces, esos son enemigos pues, que no los vemos. También mencionaba Alida, los materiales de construcción es otro. Hoy día usted ve pisos de PVC, techos de PVC, gran cantidad de materiales, pero ese material cuando se vaya degradando, cuando las suelas de los zapatos lo vayan gastando, cuando se vaya deslaminando, va a pasar o al aire, o al agua, o a la tierra, alguno de los tres. No se desaparece. A nuestro ojo desaparece, pero en algún momento se integra en algún otro elemento, o algún otro ecosistema y viene para atrás, como decimos acá, y nos pasa la factura. Entonces, eso son otras consideraciones que tenemos que también tomar, sistemas constructivos. Y una recomendación adicional también que hago, que lo he estado aprendiendo ahorita, que estoy yendo bastante a las cuencas altas y medias Guandía, es planificación. Una de las mayores preocupaciones que a mí me generan estos recorridos es ver la gran cantidad de asentamientos informales que se están dando en esa zona,
Y yo creo que esto se va a exponenciar cuando empiecen la construcción del puente sobre el canal de Panamá, el reemplazo del puente de las Américas, y la gente del West empiece a sufrir más de lo que ya sufre por el tema logístico. Vamos a tener una alta migración de gente que se va a mudar al este. Y esa gente que se va a generar al este, que se va a mudar al este, va a generar una carga mayor a un sistema que no está diseñado y no está planificado. Y aquello va desde los espacios para que entren los camiones recolectores. Acá tenemos gente de la U participando y agradecidos que estén en esa parte de planificación vital. O sea, si vas a hacer un asentamiento, si vas a hacer una invasión, por favor, deja el espacio, deja el ancho, deja la acera, considera lo que en algún momento vas a tener o a futuro aspirarías a tener un sistema de recolección. Considera también a futuro tener un sistema de recolección de aguas servidas también. Entonces, toda esa falla de diseño luego se vuelve inviable, luego se vuelve compleja, y los que han subido a San Miguelito saben de lo que estoy hablando. Cuando uno se mete toda la parte de atrás de San Miguelito arriba, Omar Torrijos, todos estos corregimientos donde no hubo planificación, donde todos fueron asentamientos informales, sin urbanización, y todo el caos que eso genera, que luego es un lío resolverlo. Deberíamos ir poniendo los ojos en Panamá Norte y Panamá Este, porque ese fenómeno ya se está dando, y como bien decía al inicio de mi presentación, lo más preocupante es que vamos a empezar a vulnerar y a afectar los ríos que todavía tienen algo de vida y que son salvables. Porque Curundú, Río Abajo, Matasnillo, son ríos que ya están muertos, están enfermos. Y es más fácil salvar a alguien que todavía está en cuidados intensivos que resucitar un muerto. Entonces, mi conclusión de cierre es recomendar eso. O sea, pongamos los ojos en esas zonas antes de que la carga social los termine de matar a esos ríos que ya están empezando a fallecer. Sí, muchas gracias, Álvaro. En verdad, tenemos un gran reto y acá en Panamá estamos, digamos, en pañales, o no hemos nacido con respecto a una gestión de los residuos y mucho menos de los recursos o de los materiales. Como tú decías, una economía circular va mucho más allá de manejar los residuos. Es lo opuesto a lo que llamamos una economía lineal, en la que se produce, se consume y se bota, se produce, se consume y se bota, sino que lo que se produce y se consume vuelve al mismo ciclo de producción para producir el mismo tipo de material, que puede ser mejorado o puede ser desmejorado. Y en ese sentido, aquí en Panamá no existe la economía circular, tampoco es transformar algo en otra cosa. Tenemos que entender lo que es una economía circular, en donde también vamos a incidir en la extracción, en todo el ciclo de vida de los residuos. Decía un comentario, se decía que en Panamá la ley 276 ya entraba en vigor hoy, y qué podemos hacer para que comience a, digamos, por un lado a reglamentarse y por otro lado a cumplirse, porque para cumplirse no necesariamente tiene que ser reglamentada, porque hay muchos artículos que pueden ser implementados sin ir a la reglamentación. Y es allí donde hemos estado trabados con la ley basura cero, con esta nueva ley, ojalá que sí pueda ser implementada, pero como dicen algunos en los chats, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos que sean cumplidas y no está sucediendo. No sé si alguien quisiera hablar de este tema. Yo he un poco abordado el problema, pero ¿cómo hacemos para que se cumplan estas leyes? O si ya lo agotamos, bueno, tal vez seguir con otro tema. No sé si alguien quería abordarlo, no sé si Jorge. Hola, Jorge. No nos escucha. Bueno, tenemos muchos documentos que han sido compartidos, agradecemos a todos que lo hayan hecho. Hay muchos estudios, hay planes como este del Pacífico Sureste,
que Zuleika Pinzón ha compartido, más estudios científicos también de la doctora Denise del Valle, y otros repositorios, el repositorio de las limpiezas de playas. Quería indicarles que abajo de los chats hay un símbolo de documento que pueden oprimir ese link y pueden grabar los chats y todos los links que ahí aparecen, así que los invito a hacerlo al lado de la carita feliz a la izquierda. Ahí lo oprimen y ahí pueden grabar estos chats con toda la información. Bueno, yo no sé, Nicole, si yo creo que más que todo hay muchos comentarios importantísimos en los chats. Si hay alguna pregunta, si alguien quisiera hacerla que no se haya respondido, por favor, levante la mano. Gracias. Bueno, tal vez no. Ya es casi las 12, mediodía. Marvin, adelante Marvin. Importante que Marvin es coordinador de este mismo proyecto en otro país. Él está en Guatemala. Adelante Marvin. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Muy bien. Gracias. Pues felicidades por el evento que organizaron en Panamá. Me enriquecen mucho las ponencias de todos los compañeros. Yo tengo una pregunta para Ángel Guardia, no sé si todavía se encuentra. La pregunta es la siguiente. Pues con lo que él nos logró compartir toda la información, pues nos damos cuenta que los microplásticos y los nanoplásticos pues ya están dispersos en muchos ámbitos, tanto del ambiente como el humano, ¿verdad? Entonces, me causa duda que entonces este siglo vamos a pasar problemas en donde los microplásticos van a ser ahora los nuevos vectores de enfermedades. Entonces me gustaría saber, porque existe esa interacción entre los microorganismos y con los microplásticos, entonces me gustaría saber la opinión de Ángel, cuál sería como la postura de que ahora ya también los microplásticos van a ser los nuevos vectores de enfermedades en muchos lugares, ¿verdad? Entonces me gustaría saber cuál sería su opinión. Gracias. Sí, de hecho, hay grandes investigaciones sobre esto. Se les llama así vectores de posibles patógenos. Como lo mencionaba, la OMS instaba a la investigación en estas áreas por el mismo hecho de que no hay muchos datos contundentes, por decirlo así, que refleje esto, pero se estima y se hace predicciones de que sí puede ocurrir, pero debido a su complejidad es difícil asociarlos. O sea, teóricamente se puede decir, sí, es un vector, puede transportar patógenos o químicos, pero ya llevarlo a la realidad, al laboratorio y decir, bueno, vamos a probar esto, ya lleva una complejidad mayor y es allí donde están los vacíos de los datos. Pero desde mi punto de vista y desde mi perspectiva sí es un gran problema, debido a que diversos estudios han encontrado patógenos humanos, patógenos de animales, grandes cantidades de químicos asociados a estas pequeñas partículas de plástico. Y también agregando de que actualmente estamos, por decirlo así, viendo el plástico que se ha degradado de años anteriores. O sea, no estamos viendo la actualidad, porque conocemos ya que los plásticos demoran años en degradarse. O sea que los plásticos de hoy en día son los microplásticos que se convertirán en años venideros. O sea, ahorita mismo estamos lidiando con los microplásticos de años pasados, que se produjeron ya sea en los años 60, en los años 70, o quizás algunos que son generados de manera acelerada, ya sea por los procesos que mencioné. Excelente, muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias, Marín, por la pregunta y Álvaro por
la respuesta. Perdón. Ángel. Ángel. No, igual quería hacer un aporte a Ángel. Ángel, también hay que tomar en cuenta que en los últimos años en la búsqueda de nuevas moléculas se han estado desarrollando moléculas que no tienen los estudios, que no sabemos los efectos, y específicamente hablo de las OXO, pero hay otro montón que son de origen biológico, que no sabemos si en vez de resolver un problema podemos estar dando pie a otro, a facilitar procesos de zoonosis, a facilitar otro montón de cosas que se puedan dar una vez que una bacteria encuentre una molécula o un material sobre el cual puede ingresar a otro organismo y esto se convierte en un transportador, no lo sabemos. Entonces realmente es un poco preocupante porque a veces pensamos que estamos buscando o encontrando soluciones y lo que podemos estar haciendo es todo lo contrario. Y en eso lo que yo siempre he pensado es que debemos ser más cautelosos en el uso o en la aceptación de nuevos productos o nuevos materiales. Mi recomendación siempre ha sido volver a la vieja escuela, volver a la clásico, volver a los elementos que muchas décadas nos demostraron que no generaron afectaciones a tal escala. Hablo del vidrio, hablo de la madera, hablo de las cosas que podemos manejar y tratar porque creció la humanidad con eso durante siglos. Sí, muchísimas gracias Álvaro por la aclaración, excelente. Yo quería decirles que, bueno, el Movimiento Nacional de Recicladores también tienen datos y aquí Raúl Kelly nos los está recordando. Sería interesante que sean compartidos, tal vez por esta misma vía, en los próximos seminarios. Y así, bueno, yo creo que estamos dando fin porque creo que ya, digamos, son muchísimos. Ah, bueno, Jenny del Carmen. Jenny, por favor. Sí, buenos días. Jenny González, Buenos para los días, que no me Jenny. conocen, del Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá y Secretaría Internacional de la Red LACRE a nivel internacional. Nosotros, en realidad, como Alida, bueno, conoce un poco de los recicladores, nosotros somos, la mano de nosotros es la que recupera un poco de este material plástico, del tema que nos está abordando el día de hoy. En realidad, no hay un mercado en Panamá para la recuperación de este material. Lo que tenemos que apuntar es a la transformación. Eso es lo que tenemos que apuntar, porque un mercado como tal aquí en Panamá no existe, no es atrayente. El plástico aquí en Panamá abunda por montones en todas las esquinas, en las calles, y fuera atrayente para el reciclador si tuviera un buen precio para la comercialización y la recuperación del como tal. Esto influye mucho en la recuperación de este plástico, porque primero no tiene un precio muy atrayente para tanto los recicladores como las personas en su casa que estén interesadas en esta recuperación y separación desde la fuente, ¿no? Entonces eso influye mucho y por eso que ese material está regado mucho en los ríos, en las playas, como lo vemos normalmente en las noticias. Y aparte de eso, nosotros estamos apuntando mucho a lo que es que seamos incluidos en las leyes, el reciclador, la figura como tal, por el expertise que tenemos y el conocimiento que hemos adquirido por muchos años en lo que es la recuperación de materiales reciclables. Eso para agregar algo y bueno, que escucharan un poquito la voz también del reciclador como tal. Gracias por el espacio también. Muchísimas gracias, Jenny. Los recicladores de base o los segregadores juegan un papel importante y en muchos países es el sector que realmente recoge los residuos y los hace llegar al reciclaje. Aquí en Panamá el precio del plástico no ha sido interesante para ir a buscarlo. Solo el transporte se lleva todo el valor de lo que pudiera ser el precio de venta del plástico, y por eso lo hemos tirado por todas partes. Tal vez ahora con la alza del petróleo hay algún interés, pero los estudiosos en este tema han dicho, y eso lo vimos en el foro de plástico que se dio en Ginebra hace poco, y virtualmente pudimos escuchar algunas presentaciones, que hemos llegado a un tope de porcentaje de reciclaje globalmente. Estamos parados en el 9%.
no subimos esta cantidad. Entonces, con la producción de plástico que se está dando, que se está triplicando, es exponencial, como lo ha dicho Álvaro. Entonces, no estamos ganando la batalla, estamos perdiendo definitivamente. Y tenemos que hacer algo, tenemos que buscar otras alternativas, porque el reciclaje es una, importante sí, pero no es la solución a la problemática tan amplia, tan compleja, que conlleva manejar estos materiales, ya no llamémoslos solamente residuos, sino materiales, que entran al sistema económico y a los ecosistemas y al sistema humano, además. Entonces, es por ello que debemos buscar soluciones en todas las fases del ciclo de vida de los plásticos. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, Nicole, si hay tiempo. No. Bueno, no sin antes invitarlos al próximo jueves, donde tendremos otras muy interesantes exposiciones para ir avanzando hacia las soluciones o alternativas o, digamos, puntos claves para tocar, para poner el dedo en la llaga, por así decirlo, y no solamente tratar de solucionar algo que ya está, como decía Álvaro, muerto, o en cuidados intensivos, sino buscar que no lleguemos a estar enfermos, ¿no? Que el problema de los plásticos no sea un problema, sino sean soluciones para muchos del quehacer y del vivir de nuestra sociedad y totalmente de nuestra región del mundo, ¿no? De Latinoamérica y la región de Centroamérica. Así que bueno, no quiero hablar más, seguramente ya están, estamos ya, digamos, ya al final, así que no queremos cansarles. Nicole, te paso la palabra. Gracias. Y gracias a todos por escucharnos. Nada, una vez más, gracias a los expositores por su tiempo, por sus conocimientos, por compartir con nosotros esas experiencias vividas y todo lo demás. Y a los participantes, gracias por estar aquí, por permanecer inicio a fin. La convocatoria estuvo increíble. Pues tendremos un par de webinars más, sesiones siguientes, el próximo jueves, mismo hora, mismo lugar. Y les vamos contando poco a poco de qué va la temática y estaremos compartiendo con ustedes las grabaciones en cuanto nos los faciliten los compañeros de IT. Y nada, buen provecho a todos, gracias y todas por estar aquí. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Ustedes. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Gracias.